Vamos a esperar que la conexión esté estable para poder iniciar con este en vivo que tenemos hoy con Yesido Lave y para hablar de los retos emocionales en cargos directivos. ¿Sí? He querido hacer este live porque muchas veces nosotros vemos a las autoridades o a los rangos, o si, ya sea porque es un jefe o ya sea inclusive a nuestros padres, los vemos como en otro nivel de como de exigencia de nosotros mismos, de la expectativa que tenemos hacia ellos. Entonces a veces creemos que porque son jefes o porque son líderes, de pronto tienen un control total de sus emociones o un manejo muy adecuado de sus emociones, o a veces inclusive pensamos que no tienen emociones o que no se emocionan en los ambientes laborales, y pues esto es falso porque nosotros como seres humanos pues todo el tiempo estamos emocionándonos, ¿no? Y estamos recibiendo estímulos externos, estímulos del ambiente, estímulos del entorno, y eso cuando pues realmente nos importa, pues nos hace sentir diferentes tipos de emoción. Y de eso vamos a hablar, de estos retos emocionales en los cargos directivos, porque quizás a veces para algunas personas eso puede representar una carga adicional en un entorno laboral. A veces solo por ser el entorno laboral nos cuesta un poco más manifestar las emociones. Y pues quiero preguntarle a Yesid, nuestro invitado, si por tener un cargo directivo eso añade una carga todavía más alta al momento de manifestar una emoción. Entonces vamos a saludar a nuestro invitado, que es Yesido Lave. Él es ingeniero de sistemas, es una persona que ha tenido un desarrollo profesional en diferentes cargos y ha estado en cargos directivos, cargos ejecutivos, y pues ha podido experimentar esos retos a lo largo de la carrera. Y además es una persona que yo lo considero muy estudioso y muy dedicado en su desarrollo personal, así es que por eso lo he invitado, porque también tiene esa parte de tratar de trascender y evolucionar en su parte como ser humano. Entonces vamos a darle la bienvenida para que él también se presente y pues nos cuente acerca de él un poco. Hola Yesid, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Jenny, buenos días para todas las personas. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de haberme pues tenido en cuenta para este espacio. Y bueno, con muchas ganas también, como tú lo comentas, de compartir de pronto algunos aprendizajes y experiencias sobre este tema. Y quisiera como un poquito adelantarme a alguna pregunta inicial que comentaste sobre si en este tipo de roles, en roles directivos, existe una carga adicional. Yo pensaría que socialmente sí, sí, ya se trata de cómo uno la lleve, me refiero cómo cada persona la pueda experimentar y vivir. Entonces, claro que sí, de eso se trata este espacio, de que conversemos y bueno, traigamos o pongamos sobre la mesa esos conocimientos, esos aprendizajes, esas equivocaciones también y pues obviamente también esas experiencias. Yesid, háblanos un poco acerca de ti, de cómo ha sido ese desarrollo de tuyo como profesional, o cómo ha sido ese andar en este camino. Bueno, pues yo creo que he tenido como un camino, siento que relativamente muy normal a muchos otros profesionales. En el momento que pues, terminé mis estudios de pregrado de ingeniería de sistemas, luego hice una posgrado, hice una maestría en informática y luego continué estudiando ya con cursos más cortos a nivel de fortalecer mis habilidades y a la par que pues obviamente como muchas personas, una vez terminábamos esos ciclos de estudio, de pregrado, pues empezamos a tener nuestras primeras experiencias laborales. En mi caso, las primeras fueron antes de haberme graduado, empecé a acercarme al mundo laboral desde antes de haber terminado mi carrera y obviamente posteriormente, a medida que se fueron dando las oportunidades, que las fui también obviamente explorando, que las fui buscando, que las fui arriesgándome en algunos casos, pues se fueron abriendo cada vez más puertas.
Y el recorrido fue un recorrido, como comentaba, muy similar a lo que quizá hayan vivido muchas personas, de pasar de ser un profesional junior en una empresa de X o Y tipo, hacer una carrera dentro de una organización. Tuve la fortuna de pertenecer a una empresa que la empresa más importante del país en Colombia, y donde hice casi toda mi carrera, desde ser un profesional junior hasta ser un líder de un área grande de la empresa. Entonces, en ese recorrido estuve más o menos alrededor de unos 12 años aproximadamente, desde ser un profesional junior a tener un cargo de liderazgo alto en esta organización. Y luego, pues, también por mi deseo de seguir creciendo, por un tema también de intención de calidad de vida familiar, tomé la decisión de explorar nuevos caminos, tomar la decisión de abrirme a nuevas oportunidades en una empresa diferente, en un sector diferente. Entonces hice un recorrido después estuve en el sector de energía, donde hice mi carrera inicialmente, luego pasé al sector financiero, estuve ya también bastantes años, ya en cargos de nivel ejecutivo, y bueno, y finalmente en esta última etapa de mi vida he estado en roles también de liderazgo en empresas ya del área digital, o en empresas que llamamos como de base tecnológica. Y Jessy, de esa forma de emocionarte, ese manejo de las emociones, ¿ha cambiado a lo largo de tu vida o no? ¿O tú te emocionas igual que cuando eras niño? O sea, ¿esa respuesta emocional ha cambiado? Bueno, esa es una, creo que muy buena pregunta. Yo creo que sí, ha cambiado, y siento que para mí en lo personal ha sido un proceso de ser más consciente de las mismas y de permitírmelo, porque quizá, y ahí de pronto empiezo a tocar algunas de mis reflexiones personales, de mis propios aprendizajes, quizá en gran medida la manera como manejamos las emociones, o por lo menos en mi caso, provino o ha estado siempre influida por esos años de crianza, por ese contexto inicial, eh, y también a medida que uno empieza a conocer de dónde viene pues su origen, de dónde viene sus creencias, de dónde viene pues su forma de afrontar el mundo, de esa primera etapa, digámoslo así, de los primeros años de vida, también eso se conjuga con empezar a conocerse uno mismo desde otros ámbitos. Yo trato normalmente de explicar o de simbolizar ese proceso de descubrimiento personal en general, y en lo particular en lo que hablas de las emociones, como en que toda persona, a nivel profesional, si lo queremos esquematizar en ese contexto, pasa por momentos en los que quizá inicialmente muchos de nosotros, una vez nos graduamos, estamos muy concentrados en temas del hacer, en temas del trabajo, en temas, digamos, de fortalecer el conocimiento para pues rendir mejor, para entregar mejores resultados en las diferentes tareas que hacemos, estudiamos, nos especializamos, estamos muy concentrados en temas del hacer, por llamarlo de alguna manera. Pero llega una etapa, quizá por la misma madurez de los años, también por los retos que uno enfrenta a medida que crecen las organizaciones, donde empieza a darse cuenta que ese conocimiento del hacer no es suficiente, y que necesita uno empezar a explorar otro tipo de conocimiento, un conocimiento, o así ha sido en mi experiencia, más del sentir, más del relacionarse, más de esa inteligencia emocional. Y para mí eso empezó a ocurrir después de los 30 años. Y ahorita que estoy en la etapa de los 40 años, estoy como en un siguiente nivel, no porque me sienta más elevado ni nada por el estilo, sino porque creo que hay momentos para todo, y llega un momento del como empezar a abrirse más al ser, ¿sí? Entonces ese hacer, sentir y ser es como un recorrido general. En mi caso particular, en el sentir, que empezó siendo más claro a los 30 años, se despertó porque empecé a ser papá, empecé a tener el rol de padre. Entonces no solamente era estar pensando en el trabajo, sino ya empezar a vivir otra etapa de mi vida, que, que me conectó con esas cosas que de pronto había dejado a un lado por mucho tiempo. Ok, sí te iba a preguntar que si había algún hecho en particular que te había generado, que te había dado ese impulso para ponerte a buscar otras, bueno, maneras de desarrollarse uno como ser humano y de ser mejor. Y claro, el hecho de ser padre es una experiencia que definitivamente a muchas personas, a todas las personas los cambia y que los hace tomar ciertas decisiones Claro. para, para aprender acerca de otros temas que tienen que ver más con el ser. Bueno, y en el trabajo, ¿cuáles son las emociones que tú crees que mejor digieres?
Bueno, yo creo que eso, como repito, es todavía un proceso de aprendizaje, o sea, todavía estoy en ese descubrimiento, pero digamos en lo que ya he recorrido, y para responder la pregunta, voy a dar un pequeño contexto de los 30, desde los 30 años míos, cuando empecé a vivir esta nueva etapa, empecé pues obviamente a darme cuenta de que había como una especie como de reflexión en cuanto a que ya no, al no ser solo yo, al no ser solamente yo a cargo de mí mismo, digámoslo así, sino ya estar a cargo de otras personas, empecé a darme cuenta de ciertos elementos como de vulnerabilidad, como de limitante, como de temores, como de preocupaciones asociados pues a ese rol. Entonces, en ese sentido, más que por el rol mismo, empecé a descubrir que esos mismos temores, esos mismos de pronto sensaciones a veces de dificultad y demás, pues estaban relacionadas porque eso se aplica en todos los ámbitos, también en el ámbito laboral, obviamente. Entonces, creo que uno de los primeros acercamientos fue empezarme a dar cuenta cómo manejar esos temores, que de pronto los empecé a experimentar más desde mi rol de papá, el temor de pronto que de un niño o una niña se enferme y uno no saber cómo afrontar las cosas, etcétera. Pero como eso yo también lo estaba viviendo en el ámbito laboral, solo que pues no lo estaba relacionando con un niño o una niña, sino lo estaba viendo de pronto desde otras perspectivas, quizá un poco veladas y no tan claras para mí. Entonces empecé un proceso de empezar a ser más consciente de esos temores, de esos propios dolores, de esas propias limitantes, esas propias cosas que me angustiaban, porque también empecé a darme cuenta que con esa carga adicional yo me estaba empezando a enfermar, estaba empezando a tener síntomas físicos ya por el estrés, por temas asociados pues al manejo que yo le estaba dando de los retos organizacionales, entonces de mi propio rol, entonces empecé a ser consciente de que tenía que hacer algo. Y poco a poco he ido manejando, creo que mucho mejor, la emoción principal que creo que subyace a todo esto y es el miedo. Todavía no siento que lo domine totalmente porque muchas cosas nos activan temores, pero ya mucho menos que antes. Entonces creo que eso ha sido una evolución. Sí, bueno, sí, los temores hacen que tengamos miedo, hace también, esos temores logran que nosotros desarrollemos la ira como a veces inclusive por protegernos de eso esa amenaza, ¿cierto? Que vemos. Dime, ¿qué empezaste a buscar? O sea, tú sentiste la necesidad, pero empezaste con un mentor, con una terapia, con un libro. ¿Cómo empezaste? ¿Qué empezaste a Okay. hacer? Pues el catalizador, como les comento, el por qué empecé a hacer más, como, o a tener más interés con este tema, se debió como esa mezcla entre el rol personal de padre, porque empecé a experimentar nuevas situaciones y obviamente de ahí nuevas emociones, cómo afrontarlas, pero también físicamente, como lo mencioné, empecé a sentirme ya en algunos aspectos mal, en cuanto a de pronto, no sé, tensión muscular, en cuanto a temas de pronto asociados a dolencias en ciertas partes del cuerpo, que yo identificaba que no eran algo, digamos, permanente, sino que se activaban. Ahí empecé a tener como conciencia que se activaban en mayor o menor medida dependiendo de cómo estuviese asumiendo cierto tipo de emociones, ya sea en el trabajo o sea en otros ámbitos. Entonces, siempre me ha gustado mucho la lectura, siempre. Desde la universidad le agradezco mucho a un profesor que me enamoró de un libro, que fue para mí como ese primer gran libro que empecé a leer con gusto y siempre he sido muy aficionado a leer. Entonces, los acercamientos a este tema de cómo experimentar han sido acercamientos inicialmente muy, digamos, autodidactas, por llamarlo de alguna manera, acercándome a libros que hablaban sobre el tema, me empezó a interesar el tema de la inteligencia emocional, me empezó a interesar el tema de cómo afrontar los roles de gerenciales o ejecutivos, qué impactos tenía eso, no solamente desde lo técnico, desde las habilidades del hacer, como lo mencioné hace un momento, sino también esas habilidades de la relación con uno mismo y con otros. Empecé a leer, me volví como muy aficionado a ese tipo de lecturas y derivado de ahí empecé a escuchar nombres de personas, autores o personas que se relacionaban con estas lecturas y llegando y explorando y conociendo y preguntando, llegué también a personas que evidentemente estuvieron para mí en esos momentos, que eran personas del común, entre comillas, que quizá muchas estuvieron alrededor mío y no las había notado desde esa perspectiva, pero al conversar con ellas sobre estas cosas como que también empezaron a transmitir
como sus enseñanzas, muchas de ellas justamente personas en el ámbito de los trabajos, como mis propios líderes, que también habían pasado por ahí o que lo estaban viviendo y que habían experimentado cosas similares, o amigos, o a veces personas de la familia con las que nunca había hablado de esos temas. Entonces fue como esos dos momentos iniciales, como el acercamiento a través como de la lectura fue mi acercamiento, pero luego al digerir eso y a empezarlo a hablar y a explicarlo o compartirlo, a comentarlo con otras personas, como que empecé a notar que también habían otras personas que también habían pasado por cosas similares, que habían experiencias diferentes, entonces como que ese compartir fue muy enriquecedor. Claramente han habido otras personas que, aunque yo les hable de eso, no les interesa, entonces pues no es con todo el mundo, pero eso ha sido como los dos pasos iniciales. Y ya que nos hablas de los libros, ¿qué libros o qué autores tú recomiendas para una persona que recién empiece en los cargos gerenciales o de liderazgo para que entre en este camino como de desarrollo del ser? Bueno, voy a responder esa pregunta con una especie como de condición inicial, digámoslo así. Entonces, la respuesta es que depende de qué tanto gusto o qué tanto descubrimiento personal o yo creo que la palabra más apropiada es que tanta apertura ya tenga ese líder o esa líder, esa directivo, esa directiva respecto a su tema de conocimiento personal. ¿Por qué menciono eso? Porque hay personas que todavía están, y no significa que eso sea malo, simplemente creo que es natural, cada quien tiene su momento, digámoslo así, su etapa, pero todavía está muy concentrado en temas muy del hacer, muy de cómo dirigir, cómo liderar desde la gerencia, o sea, está muy concentrado en su día a día o en sus retos a nivel, digamos, muy técnicos o profesionales, si los queremos llamar así. Y para ese tipo de personas, pues evidentemente empezar a hablarles de un tema de pronto un poco más soft, como se conoce a veces, o un poquito más blando, o un poco más asociado como a temas del carácter, de la conciencia, puede sonar como un salto muy grande, ¿sí? Como que estoy hablando de un tema muy puntual, muy estructurado, muy específico, e irme allá al otro lado de pronto puede sonar como a un salto muy grande, entonces como que generalmente yo he notado que hay como un rechazo, como que eso se ve como que eso es poco práctico, como que eso no funciona, como que eso es como hablar por allá de cosas etéreas, ¿sí? Pero hay otras personas que ya han venido haciendo un recorrido y se han ido abriendo un poco más a esa otra perspectiva de la vida, que no es solamente del hacer, sino también como del sentir, del ser, ¿sí? Entonces, con ese contexto, yo lo que les diría es que quizá algo que les puede ayudar a las personas que están en ese momento todavía muy de estar concentrados en sus temas del hacer, no solamente por el momento de su vida, sino porque su forma de ser, su tipo de carácter, su forma de personalidad está muy orientadas a las tareas, y eso no es malo, repito, pues pueden servirle libros que de pronto expongan estos temas desde un ámbito muy científico, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Como desde el fundamento científico, de cómo realmente las emociones tienen un impacto que a veces uno no se da cuenta. Entonces, autores como Daniel Goleman, por ejemplo, que pues habla justamente de la inteligencia emocional desde una perspectiva, desde mi lectura, bastante científica, y tiene muchos libros. Yo me he leído muchos libros de Daniel Goleman, desde su original de inteligencia emocional hasta últimos que hablan más de meditación, y siempre lo que me gusta para mí en lo personal de Daniel Goleman es que lleva todo al ámbito digamos, del marco científico, o sea, de que esto, pues si bien existen muchas teorías de muchas cosas, pues muchas cosas también se sustentan en el ámbito científico. Entonces, creo que ese autor es muy bueno y creo que recomendaría dos más en ese sentido. Una autora se llama Carol Dweck, que tiene un libro relativamente reciente que se llama Mindset, ¿sí? Como mentalidad en español, que justamente, aunque habla de cómo la forma de entender las cosas influye mucho en la educación, en la forma como nos educamos y aprendemos, pues también es un libro que tiene un alto componente de base científica, y aunque habla de la educación, pues tiene que ver también, o lo lleva también al contexto como gerencial, digámoslo así. Eh, y creo que también aparte de esos dos autores, yo creo que hay otra autora que recientemente estuve como explorando su libro, que es Angela Duckworth, que tiene un libro que se llama Grit, que también un poco, repito, tiene como ese mismo corte, ¿no? Un corte como muy de empezar a entender mucho desde la racionalidad, desde la ciencia, ese ámbito de las emociones que a veces a algunas personas, como en mi caso, nos cuesta
de pronto empezar a explorar si no lo vemos sobre una base como de conocimiento científico comprobado. Creo que esas tres autores recomendaría para esa exploración en esa etapa. Si ya la persona está abierta a un concepto un poco más amplio, bueno, yo creo que hay muchos autores, pues no se me ocurre uno en particular, quizá ahorita uno que se me vino a la mente, eh, dependiendo ya, como repito, del nivel de interiorización, ese Eckhart Tolle. Eckhart Tolle tiene libros muy interesantes, como ya en un nivel un poco más de conciencia, un poco más abierto, que le aplica a cualquier tipo de rol, ¿sí? Desde no tiene uno que ser directivo, puede ser, pues obviamente, una persona en otro tipo de rol. Y finalmente creo que estoy tratando de recordar el nombre de la autora, pero voy a mencionar más el libro, que para mí nunca lo había leído, fue algo reciente, pero la verdad creo que es un libro que conecta, y la autora, que es muy conocida, la verdad se me da el nombre en este momento, que habla sobre cómo nosotros con nuestros haceres manifestamos en nuestro cuerpo esa forma de afrontar las emociones y esa forma de afrontar el mundo, ¿sí? Y justamente habla sobre ese tipo de, digamos, de dinámicas de exteriorización de las emociones en el cuerpo. Si quieren, ahorita, mientras lo trato de recordar, les doy el nombre, tanto del libro como de la autora, pero creo que ese es otro tipo de acercamiento, un poquito más amplio. Gracias, Jessy, porque tú tienes esa parte, que yo considero que tienes esa parte como que tenemos tan marcado en Occidente, que es que necesitamos ese sustento científico, ese estudio que nos demuestre que eso sí funciona, ¿no? Porque nos cuesta un poco más de pronto por nuestra cultura, por nuestras tradiciones, por nuestra historia, bueno, nos cuesta un poco más simplemente sentir y confiar en ese sentir o conectarnos con, con ese ser de nuestro interior, ¿cierto? Es más difícil y entonces, claro, tú hablabas desde ese punto de vista científico que a veces además esos cargos directivos necesitan, ¿no? Claro. Como que necesitan el estudio, necesitan la comprobación, a pesar que su cuerpo se los puede demostrar, ¿sí? Y porque nosotros nos emocionamos desde el vientre estamos emocionándonos y estamos sintiendo lo que le pasa a nuestro cuerpo cuando se emociona, si estamos sintiendo qué le pasa, que cuando tenemos ira, de pronto tenemos más tensión en los brazos o tenemos más fuerza en los brazos, que nuestro corazón se acelera, que se sube la temperatura. Eso lo vamos experimentando y vamos experimentando también en cuanto al miedo, en cuanto a la alegría, bueno, las diferentes emociones vamos experimentando. Pero a veces nos desconectamos o vivimos más bien muy desconectados de esa parte del ser y necesitamos inclusive que nos cuenten qué pasa, qué le pasa al cuerpo, qué le pasa a nuestro cuerpo cuando tiene un tipo de emoción de estas, ¿no? Entonces, gracias por ese aporte de esos libros, porque sé que los cargos directivos y los cargos en general en una empresa están mucho más dados al hacer, a lograr metas, indicadores, entregables, informes y todo el entorno está mucho más para desarrollar habilidades y competencias del hacer, más que del ser. Pero pues también ese mismo desarrollo de la serie y el hacer nos ha llevado a darnos cuenta que un momentico, hay que trabajar también el ser, porque si no se trabaja de forma integral y solo se desarrollan habilidades del hacer y del hacer, llegamos a un momento en el que ya nos volvemos improductivos porque se enferma la persona, porque se desconecta de esa parte humana y se desconecta de ese sentir, ¿no? Y le pasa bastante a los ejecutivos o a los líderes desconectarse de ese ser hasta que se enferman, como tú lo dijiste, o sea, ¿de qué se enferman? Se enferman de tensión alta, ¿cierto? Se enferman de dolor de cabeza o algunas personas dependiendo, porque toda la fisiología y todos los seres humanos no somos iguales, entonces algunos experimentan de pronto alguna arritmia o alguna taquicardia o
dolor de cabeza o insomnio, o simplemente empiezan a trasladar sus problemas del ámbito laboral al ámbito familiar, ¿no? Y entonces empiezan a tener problemas de relacionamiento. Y, y acá quiero que me cuentes cómo haces, qué estrategias utilizas o cómo vives, cómo experimentas cuando tú tienes una problemática en tu casa, con tu familia, ¿cómo haces para no llevarla al trabajo? Y también, o si todavía, o si ya lo lograste o si no lo has logrado, y también cómo haces si tienes una problemática, un reto, un desafío a nivel laboral que te está generando unas emociones, ¿cómo haces para no trasladarlas al ámbito familiar? Wow. Bueno, entonces antes de responder, les debía el nombre del libro, pero se llama, bueno, el nombre del autor y del libro. El nombre de la autora es Louise Hay, es súper conocida. La verdad, como les comento, hasta hace un rato reciente fue que empecé a conocer sus libros. Y el libro que ella, digamos, más famoso, o uno de los libros más famosos es Usted puede sanar su vida. Eh, y bueno, entonces en ese sentido, eh, pues yo me empecé a acercar a este tipo de lecturas también, como tú mencionabas, justamente porque desde hace unos años para acá empecé a sentirme físicamente con algunas dolencias y empecé ya como a poner más atención. Y algunas de las dolencias que tú mencionaste, bueno, en mi caso están muy focalizadas, yo las tengo ya cada vez más identificadas y sé que me activa más y me activa menos, y he aprendido a manejarlas, y creo que esta forma con tu pregunta de cómo hacer para no traslapar circunstancias adversas a veces de un lado para otro, creo que también le ayudan a uno, o algunas técnicas le pueden ayudar a uno no solamente a eso, a tener como esa separación o a no mezclar cosas o a no dejar que influya, sino también a aprender a mejorar su rutina, su rutina física, aprender a manejar, digamos, sus dinámicas a veces de algunas dolencias y aprender a mejorar, a sanar, aprender a manejar su salud. Entonces, digamos que técnicas o que prácticas en lo personal no son recetas, creo que cada persona debe encontrar las mismas, pero en lo personal, para mí, yo creo que es importante que uno siempre tenga como unas anclas o como unas islas, digámoslo así, así sean mentalmente o también obviamente a nivel real o algo más tangible, como de que le dan a uno como la tranquilidad o que por lo menos uno se sienta con más seguridad, que se sienta como que con más posibilidad de uno descargar, de ser uno mismo. En mi caso personal, siempre desde niño la familia ha sido como esa ancla, ¿sí? O sea, para mí es algo, digamos, como algo sagrado, por llamarlo de alguna manera, es algo que yo respeto y no lo respeto desde una perspectiva como de la obediencia, sino es un respeto como de veneración, como de gusto, como que ahí encuentro un contexto de tranquilidad, como que me puedo relajar, ¿sí? Para muchas otras personas puede ser que no sea la familia, puede ser que sea, no sé, de pronto el deporte, quizá, no sé, de pronto salir a experimentar la naturaleza. Bueno, entonces, creo que algo que ayuda es que uno encuentre esos elementos que realmente le ayudan a no tener como esos escenarios de tranquilizarse. ¿Por qué? Porque, o de tener como más espacios de calma, espacios de sentirse uno con más relajación también en algunos contextos. ¿Por qué es importante eso? Porque en esos espacios o en esos momentos o en esas es donde uno empieza a darse cuenta que pueden haber muchos problemas de muchas circunstancias, tanto en el ámbito personal como familiar, pero todos son cosas que a la larga, uno, van a pasar, ¿sí? Todo va a pasar en algún momento, que pueden doler o que pueden ser difíciles, pero a pesar de que duelan, así igual va a pasar, ¿sí? Y en segundo lugar, que aunque uno tenga o se sienta a veces desbordado, siempre uno va a poder encontrar algo que lo atenúe o lo solucione, ¿sí? O sea, en otras palabras, lo que quiero decir es que cuando uno encuentra o sabe que tiene esos espacios como de encontrarse uno mismo, de tener tranquilidad, en esos espacios se encuentra la energía o encuentra como el impulso para afrontarlo, ¿sí? Entonces, para mí eso es importante. Cuando yo me siento de pronto a veces sobrecargado en temas del trabajo, pues trato de conectarme o darme un tiempo para mí mismo, ¿sí? Eso es muy importante. Si uno no se da el tiempo a uno mismo, con los diferentes ámbitos que le funcionen a cada quien, pues evidentemente algo va a llegar a un momento en que se satura el agua
del vaso y si uno se desborda. Y si de pronto estoy pasando por una situación a veces familiar difícil, para no permitir que eso se lleve al otro lado, pues algo similar, quizá también dentro de las organizaciones, que son casi que nuestra segunda familia, porque nos la pasamos tanto tiempo, yo creo que es importante también encontrar relaciones buenas, personas con las que uno pueda compartir brevemente, mira, estoy sintiéndome así, y por eso es tan importante en estos ámbitos de las empresas el liderazgo. Si tú tienes un líder o estás en un contexto organizacional y tienes personas a tu lado, líderes, que realmente te entienden y te ven desde esa faceta humana y que saben que de pronto estás pasándola mal por algo, pues te pueden ayudar. Y afortunadamente yo siempre lo he tenido, gracias a Dios siempre he tenido como en ese contexto. Y a la inversa, si tú también estás afrontando circunstancias difíciles en el trabajo, yo tuve un momento de mi vida relativamente reciente, hace algunos años, donde justo en medio de la pandemia tuve un cese laboral bastante abrupto, pues tener la familia, tener ese escenario de esas personas que me apoyaban también y me dieron como ese ánimo y me ayudaron a afrontar esa circunstancia también fue muy provechoso. Entonces yo creo que hay que tener esos espacios. Como un primer, digamos, recomendación que daría desde mi perspectiva, encontrarlos, respetarlos, valorarlos y aprovecharlos. Esos espacios como de encuentro personal para uno también descargar. Descargar apoyándose en otros o descargar, como lo he ido yo también descubriendo cada vez más, quizá algo más grande que nosotros mismos, como en lo personal creo, o sea, soy muy creyente, creo en Dios, y eso también para mí ha sido como algo muy importante, porque a veces también los retos familiares o laborales puede ser que uno lo sienta muy solo, o sea, no puede decirlo a su pareja, no puede comentar solo a sus padres, de pronto difícilmente lo va a poder hacer también en la empresa, quizá cuando son cosas que son muy complejas. Entonces, para mí en lo personal también hay que buscar una forma de conectarse y entregarlo, eh, para al entregar también recibir un apoyo, si lo queremos llamar de Dios, yo lo llamo así, y me ha funcionado muchísimo. No sabes cuánto, Jenny, no sé, muchísimo. O sea, quizá en esta etapa de mi vida he ido descubriendo esa conexión más espiritual y que me ha ayudado no solamente a tranquilizarme más en esas circunstancias difíciles, sino también a creer, que es lo que tú mencionabas más tarde, antes en este espacio, que a veces somos muy dados a comprobar para creer, pero cuando tú crees, casualmente se empieza a dar cuenta uno que las cosas van fluyendo y eso puede ser mágico y puede sonar como muy raro, pero yo lo he ido viviendo cada vez más. Y bueno, Jessy, te entendí. Digamos que primero tener esas anclas o tener esos apoyos, principalmente en tu caso ha sido de la familia. También entiendo como que darte ese espacio para conectarte con una divinidad, con un ser superior, con la creencia que tengas, ¿cierto? Y en tu caso Dios, y conectarte con algo superior que te guíe, que te oriente, donde te puedas también descargar de cosas que de pronto no puedas como contarle a otras personas. Quiero preguntarte si tienes alguna rutina, o sea, si tienes rutina de oración, de meditación, si en el día a día haces algún tipo de ejercicio de respiración para, como para tener estos espacios. Claro, sí, eh, si soy muy franco, últimamente no he sido tan disciplinado o tan juicioso como decimos a veces aquí en Colombia con el tema, pero sí, y creo que sí es muy importante y sí es muy útil y sí sirve mucho. Y como todo, como muchas cosas en la vida, si se persevera, si uno lo fortalece como esa habilidad, entre comillas, metafóricamente, ese músculo, si uno fortalece ese músculo o esa habilidad, cada vez va a tener mejores resultados, ¿sí? Entonces, digamos que parte de mis rutinas han ido variando en el tiempo, pero quizá en el momento más complejo de mi vida, uno de los momentos más complejos de mi vida, que fueron hace algunos años donde me sentí bastante enfermo, o físicamente muy cargado de muchas cosas, y luego se unieron otras cosas a nivel laboral y demás, donde me sentí realmente que, no voy a decir que toqué fondo, porque pues la verdad no, yo no creo que uno sepa qué significa eso realmente, pero, pero sí me sentía muy bajo, en energía, como en las circunstancias de mi vida, en muchos retos, muchas cosas que no me salían. Ahí empecé a tener unas rutinas en las cuales me levantaba relativamente temprano, generalmente, no sé, 5 de la mañana,
¿Por qué a esa hora? Porque pues había más silencio, porque estaban las cosas más calmas y digamos que oraba o meditaba, digamos, o combinaba las dos cosas. Me daba como un tiempo para ese espacio de estar como conmigo mismo, como un poco preguntando cosas, preguntándome a mí mismo y preguntando en general cosas. También aplicando técnicas de relajación a través de meditación, de mindfulness, de respiración consciente. Eso me ayudó muchísimo, 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 me ayudó, la verdad. Y empecé a volverme como muy aficionado a esos temas, entonces tenía esas prácticas como iniciando la mañana y en la noche, frecuentemente, disciplinadamente. Luego, como comento, ese tema empezó a migrar a otras cosas, entonces empecé a tener hábitos también de alimentación más consciente, que uno dice eso que tiene que ver con las emociones, o por lo menos alguien puede preguntar eso que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con eso. Pues justamente en el marco de la pandemia, cuando todo empezó a cerrarse y bueno, empezamos a tener a veces dificultades de abastecernos y muchas cosas, pues con mi esposa, afortunadamente empezamos como a explorar ese tema de, bueno, vamos a empezar a entender que de pronto ahora tenemos que nosotros hacer nuestra propia comida, ser más conscientes en lo que comemos y empezamos a alimentarnos mejor. Y eso tiene mucho que ver con las emociones porque la comida mala, por de alguna manera, o la comida chatarra o muchos tipos de alimentos procesados, químicos y demás, nos inflaman el cuerpo y al inflamarnos, la capacidad del cerebro también de manejar ciertos estados físicos y mentales, pues se altera. Y eso nos afecta también nuestras emociones, así no lo creamos. Entonces, eso ha sido un hábito y ese hábito siempre, sí, también lo hemos mantenido muy vigente, muy juiciosos. Eso no significa de no comer o como se dice, aguantar hambre, no, es comer bien, comer comida real, digámoslo así, comida saludable. Entonces, es una segunda práctica que también aplico mucho. He mantenido también el tema de la lectura, quizá me he ido explorando cada vez, sigo leyendo cosas muy del ámbito científico y demás, pero cada vez exploro más como lecturas más amplias en ese otro espectro, ¿sí? Y finalmente, como una cuarta práctica que normalmente hago también, sí, trato como de ser diariamente y sobre todo un día en especial en la semana, tener un espacio de agradecimiento y de oración especial, ¿sí? Con Dios. O sea, creo que esos cuatro elementos me ayudan como a mantenerme equilibrado, me ayudan a mantenerme, digamos, como con energía, me da como esas ganas de seguir adelante a veces cuando hay dificultades o me mantiene como en un estado relativamente bueno. No mencioné el ejercicio, pero claramente el ejercicio como un quinto punto también es muy importante. Hacer ejercicio, no voy al gimnasio, lo hago más en mi casa como un tema más de una rutina sencilla con mi esposa también. Bueno, y eso también, lo que acabo de mencionar, tener esos vínculos afectivos con las personas a tu alrededor, mantener esos contactos, no estar solo, es muy importante también. Jessy, mencionaste algo importante, es la alimentación. Y Uh -huh. vuelvo otra vez porque nosotros nos damos cuenta que se impacta. O sea, si nosotros estamos con alguna intoxicación alimenticia, o sea, si comemos algo y nos cae mal, obvio que no somos igual de pacientes, no somos igual de flexibles, nuestra energía está concentrada en ese dolor, en esa inflamación, en lo que tenemos, y pues no oxigenamos bien, y si no oxigenamos bien, pues nosotros no tomamos buenas decisiones y tenemos, o sea, eso se nos nota cuando estamos enfermos por temas de alimentación, o inclusive si esa alimentación ha llevado a tener desequilibrios metabólicos, que el tema de los desórdenes metabólicos impacta el sistema de hormonas, el endocrino, pues obviamente todo se desequilibra, y si nosotros no tenemos una salud adecuada, pues es más difícil para nosotros, es más retante, se vuelve una carga, también se vuelve un poco más complejo ver la luz o ver las soluciones a los problemas. ¿Sí? Uh -huh. Cuando hay una frase, algo que dice que cuando el reto es muy grande, el estado debe ser perfecto. ¿Sí? Uh -huh. Si tenemos un desafío, por lo que sea, emocional, laboral, lo que sea, un desafío muy grande, pero nosotros tenemos un estado físico, mental, emocional, espiritual fortalecido, pues nosotros vemos soluciones y además
encontramos en nuestro entorno las ayudas que necesitamos, ¿sí? Entonces, Totalmente. interesante. Totalmente, y ese tema de la alimentación también es, lamentablemente, a veces muy mal manejado en los roles directivos, porque pues como estamos normalmente a veces enfrentados a agendas más complicadas o bueno, o los X argumentos que yo me invente o que realmente en algunos casos puedan existir, pues uno deja para el final siempre, empieza a dejar muchas cosas para el final, o sea, empieza a dar prioridad baja a la alimentación, ¿sí? Entonces como cualquier cosa rápidamente a horas que puede ser pues, en cualquier momento, porque pues siento que si lo hago bien, entonces voy a ser menos productivo, me va a afectar o sea, es como unas creencias que uno asume, que no se da cuenta que las tiene, obviamente, y ese descubrimiento pues es muy importante, pero no solamente es la comida, sino también uno empieza a dejar a un lado a veces las relaciones con los demás, con su familia, se empieza a aislar, ¿sí? Empieza a sentir que lo más importante, y eso es bastante complejo a veces en estos roles, lo más importante es el reconocimiento, el poder, entonces el ego empieza a fluir mucho más y, uno no es consciente muchas veces de cómo se manifiesta eso y cree que lo está haciendo bien y cree que ese es el precio que hay que pagar por eso, pero uno poco a poco empieza a darse cuenta que su cuerpo, la vida, las personas le empiezan a pasar su cuenta de cobro, porque todo empieza a devolvérsele en algún otro momento, y ahí quizás es donde algunas personas, más rápido que otras, empiezan a darse cuenta de que para afrontar muy bien estos roles directivos, como tú acabas de mencionarlo, se necesita hacerlo realmente de una forma impactante, que ayude a transformar, que ayude a mejorar el ámbito donde uno está, tiene uno que tener un equilibrio muy bueno en esos elementos del hacer, pero también es como si eso estuviera mucho más elevado. ¿Sí? Entonces, uno tiene que empezar a equilibrar también los temas del sentir, de la relación, de la inteligencia emocional, del manejo de su carácter y de ser. Cuando yo trato de equilibrar eso, yo creo que los mejores líderes que yo he tenido en mi vida, después de pensarlo, han sido aquellos que efectivamente como han logrado equilibrar muy bien esos aspectos. ¿Sí? Y justamente los líderes que de pronto yo digo, pues no fueron como tan buenos líderes en algunos sentidos, o directivos o amigos que veo que están luchando con eso o han interactuado con ellos, es porque han desbalanceado esas prioridades. ¿Tienes alguna experiencia que tú digas, aquí me equivoqué del pasado, aquí tuve una respuesta poco acertada con Uh respecto -huh. al manejo de alguna de tus emociones? Sí, muchas, creo que muchas. Voy a mencionar de pronto dos, como dos que me vengan a la mente. Eh, creo que una, hace bastantes años atrás, o sea, más de 10 años atrás, yo creo que empecé justamente al experimentar de pronto un crecimiento de mi carrera bastante positivo, o sea, yo me daba cuenta de que mi desempeño, digamos, era un poco mejor al de muchas personas, entonces obviamente eso en los ámbitos organizacionales se premia, entonces, como se dice, a las personas que mejor se empiezan a desempeñar, entonces más oportunidades se da, más trabajo se da, entonces como que empecé a sentirme muy bien, como les mencionaba hace un momento del ego, entonces yo empecé a sentirme como que, entre comillas, era como más, eh, podía con todo, podía manejarlo todo, que nada me quedaba grande, entonces como empezar a asumir y asumir cosas y aceptar cosas, y pues nada me puede quedar grande, no puedo quedar mal, yo hoy soy el mejor, ese tipo de creencias a veces creo que no las pude manejar tan apropiadamente, porque luego eso empezó a decantar, como les mencionaba, a que se cruzó con otros elementos de mi vida a nivel personal, específicamente, después nació mi segundo hijo, entonces mi hijo vino con unos temas a veces desde el vientre, con alguna dificultad particular, entonces pues esa carga es extra y más lo laboral, pues llegó un momento en que me quebró físicamente y pues llegué a estar en un momento en que casi quedé paralizado de medio cuerpo por un tema de una contractura muscular muy fuerte que me dejó literalmente quieto por muchos días, porque pues toda esa carga, toda esa tensión que en mi caso personal se refleja en mi cuerpo, en mi espalda, ¿sí? Y específicamente en esa etapa de mi vida, en mi espalda baja, porque sentía mucha carga, aunque no era consciente de eso,
Entonces, pues terminó llevándome a un efecto físico, que es el que estoy comentando. Entonces, evidentemente, después de que descubrí muchas cosas, me empecé a dar cuenta de que, oye, no tengo por qué asumir de pronto cosas que de pronto por mi ego tengo que hacer. Y mira que hoy, casualmente, hoy, hace poco, los días yo decía, uy, gracias a Dios, la capacidad que hoy tengo de flexibilidad en mi espalda baja es muy grande. Entonces, como que ya me di cuenta que empecé a soltar o dejar de cargarme más bien. Eso por un lado. Y el otro ejemplo es quizá un ejemplo más reciente. Y yo creo que todos estamos también expuestos a contextos a veces laborales o familiares o personales donde hay una carga energética, una carga emocional, una carga a veces tóxica, ¿sí? Y nadie está expuesto, nadie está exento de que le pueda pasar, de que llegue un entorno así, de que de pronto uno mismo sin darse cuenta lo genere. Y hace pocos años estuve pues en una organización donde realmente no era consciente hasta que entré allí que es un contexto bastante, era un contexto bastante tóxico, ya no estoy allá. Y lo que no manejé bien es que me dejé permear de eso, o sea, como que empecé a seguir el juego, ¿sí? Empecé a seguir el juego nuevamente, creo que de los egos, ¿no? De ese tipo de dinámicas en las que uno empieza a ver como que las personas se comportan de una forma, al principio como que uno la nota más, pero cuando uno se deja permear de eso, uno empieza a empezar a jugar esos juegos de egos, de pronto de envidias, quizá, de pronto hablar mal de las personas, y eso siempre termina mal. O sea, termina mal para uno y posiblemente termina mal para otras personas, pero lo carga uno de aspectos que no le sirven. Y para mí, si bien el primer ejemplo que puse, que fue hace muchos años, fue un aprendizaje de cómo manejar mi cuerpo, de pronto en ciertos temas de carga emocional, todavía estoy en ese proceso. Esta segunda etapa fue cómo empezar a manejar mi ego, ¿sí? Como mi mente, como en cuanto a darme cuenta que no voy a entrar o no voy a permitir dañarme mi propia tranquilidad porque mi entorno esté así. Ese ha sido como un aprendizaje y como se dan cuenta, en ambos aspectos pues me caí, o sea, caí en el, entre comillas, caí en el error, pero luego entendí que esa era la manera en la que lo debía aprender. Jessy, y bueno, ahora me hablas de algo importante, interesante y que todas las personas que están en una empresa están expuestas a la trampa del ego, ¿cierto? Porque por lo general los estándares o los procedimientos con que miden los desempeños, los reconocimientos, son como que hay uno mejor y hay otro que no es igual, ¿cierto? O sea, hay categorías de mejores y por otro lado aparece el miedo que tienen muchas personas de perder el trabajo, ¿cierto? Uh -huh. O de perder la posición o de perder ese poder que los hace tener ese cargo y entran en el juego que tú decías del ego, porque, bueno, por un lado puede ser que entonces empiezan a ser sobresalientes y entonces el jefe les dice, excelente, vamos bien, dale, tú puedes con todo, te veo en ese nuevo reto, te veo, bueno, y los engrandecen y además les refuerzan inclusive algunas rasgos de personalidad, por ejemplo, agresivos, imponentes. Así se hace, así lo consigues, y bueno, y entonces la persona, obviamente, un ser humano, se deja llevar por eso, ¿cierto? Se deja llevar y, y bueno, y encuentra tarde que temprano las consecuencias. ¿Qué recomendación darías? O sea, ¿cómo uno hace para no dejarse contaminar o para no caer en esa trampa? Porque eso, yo que atiendo consulta de personas, les pasa mucho, ¿no? Yo los veo desde afuera, inclusive a mí a veces me hace gracia, o sea, me da risa ver cómo yo veo desde afuera cómo lo están embolatando Uh -huh. y cómo lo están llevando, pero al final no se da cuenta y termina en un drama. Eh, y bueno, ¿qué consejos, qué recomendaciones darías para que uno no caiga en eso? Hay que Yo, renunciar a tiempo, hay que hacer que... bueno, de pronto, voy a de pronto a decir algo muy general, pero creo que pues lo trato de hacer no por ser etéreo, sino por simplemente de pronto que sea algo que le sea útil a muchas personas en muchos contextos. Desde mi aprendizaje.
Yo creo que uno se puede dejar nublar la mente o se puede dejar engañar o autoengañar justamente cuando uno está un poco divagando o no tiene claro el sentido de lo que realmente es importante o más valora o el sentido un poco más trascendente de lo que desea en su vida, ¿sí? Cuando de pronto una persona piensa que lo más importante en su vida, porque pues así lo ha pensado hasta su etapa, es tener el mejor cargo, tener las mejores condiciones o beneficios en su empresa, si eso es lo más trascendente que ha tenido, pues muy posiblemente va a ser una persona, o sea, el propósito más trascendente que tiene hasta esa etapa de su vida, es muy posible que esa persona se concentre mucho en estos aspectos un poco más superficiales del ego, de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que yo pudiese recomendar es que cada uno de nosotros debe encontrar como esos propósitos un poco más trascendentes, ¿sí? Eso que realmente le da como sentido a la vida, y eso no es algo que quizá sea un descubrimiento reciente, eso es algo que han escrito muchos psicólogos, muchas personas que han entrado como a vivir circunstancias, digamos, difíciles, eh, de diferentes ámbitos de la historia humana, políticos, religiosos, personas también del mundo empresarial, bueno, que han ido descubriendo que evidentemente cuando tú tienes un propósito más trascendente, un propósito mayor, algo que realmente te mueva desde tu esencia, pues los temas de los egos empiezan como a desaparecer porque tú empiezas a sobreponer lo trascendente, lo esencial a las cosas más superficiales. Los egos se mueven en el mundo más superficial, en el mundo del cargo, como tú dices, de la evaluación, del puntaje, bueno, de todo ese tipo de cosas que a veces son como prácticas en los ámbitos organizativos, que pues tienen su sentido y se utilizan y pues digamos que no es malo per se, simplemente que es eso, es simplemente una práctica, es una herramienta. Ahora, que eso me defina a mí, que eso me dé valor a mí, es algo totalmente diferente. Entonces, ¿y cómo yo separo eso? Cuando yo empiezo a darme cuenta de que hay algo más allá de mi cargo, que hay algo más allá de mi salario, que hay algo más allá. Entonces, lo que yo diría es, en primer lugar, eso, que uno tiene que empezar a encontrar en sí mismo deseos o más profundos, propósitos más profundos. Por ejemplo, en mí en lo particular, un deseo, un propósito muy profundo es enseñar, me gusta aprender y me gusta enseñar. Un propósito muy profundo es, digamos, tener digamos, como un contexto de familiar muy emocionalmente pues, adecuado. Entonces, algo que me mueve más allá de eso. Entonces, si tengo que sacrificar, entre comillas, sacrificar un cargo o una posición por estar bien familiarmente, pues yo lo hago. ¿Por qué? Porque, porque es más importante, porque mi prioridad, eso me llena más, ¿sí? Eso es lo que yo diría. Y en segundo lugar, también lo que diría es que siempre creo yo, y eso cada vez se demuestra más en estudios, en investigaciones, en ese descubrimiento de pronto de esas cosas desde el ámbito científico que les mencionaba, pero que cada vez como que al analizarlas más, pues como que encontramos la respuesta a algo que ya se sabía desde hace miles, de pronto a veces milenios y cosas y siglos, pero bueno, ya lo hemos interiorizado desde otra óptica. Se ha ido encontrando que siempre es más favorable para uno como ser humano ser altruista que oportunista, ¿sí? Ser altruista que oportunista. Hay un libro que habla de ese tema y les voy a mencionar el autor, se llama Adam Grant. Adam Grant tiene varios libros, es un psicólogo estadounidense muy reconocido. Y habla de eso, o sea, uno a veces piensa que en muchos ámbitos el oportunista, ¿sí? El que mira cómo trepa y tumba a todo el mundo o busca todo y ejerce el poder, la fuerza, el que, digamos, más habla duro, el que más se muestra, el oportunista o la oportunista, es como el que mejor le va. Y aparentemente sí. Y los invito a que miren en algún momento un pequeño video que se llama Altruismo y Oportunismo de Adam Grant en redes sociales para que entiendan un poco más profundamente lo que digo. Pero después en esos mismos análisis empiezan a dar cuenta de que para la persona y para el contexto siempre es más favorable el altruismo, siempre. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva muy personal, es preferible uno ser altruista porque a la larga siempre le va a beneficiar. Cuando tú eres oportunista desde las diferentes ópticas, cuando dejas manejar tu ego, cuando dejas que tu ego te gane, empiezas a ser más oportunista y eso te va a afectar tarde o temprano, te va a empezar a pasar factura. Gracias, Jessy. Yo aportaría algo más, y es que nosotros cuando estamos en un solo entorno,
en el entorno laboral y las personas, los amigos empiezan a ser las mismas personas del entorno laboral y cuando salen a tomarse algo siguen hablando de los chismes laborales, de los chismes de la empresa, todos. Es difícil ver otras cosas. Entonces, yo aquí aportaría algo y es que tengan amigos, vayan a hospitales, vayan a la cárcel, vayan a fundaciones, váyanse de voluntarios, váyanse a otros entornos que los hagan ver otros espacios, otros ambientes, otras problemáticas, otras emociones, otras necesidades. Porque cuando uno empieza a ampliar ese rango de social, también empiezan a aparecer oportunidades de aprendizaje, de conocimiento de uno mismo, inclusive de valorar lo que uno tiene, ¿cierto? Porque todos en una empresa ahí como que terminan quejándose de lo mismo, terminan teniendo como problemáticas similares. Cuando uno se sale de ese entorno y observa y escucha otros entornos, pues definitivamente le cambia la percepción. Entonces, agregaría eso. Y bueno, muchas gracias, Jessie. Para terminar, aparte de todo lo que nos has contado, todos los aprendizajes, y gracias por mostrar ese lado humano, ese lado, pues, sensible que todos tenemos, de demostrar que sí, cualquier cargo directivo, cualquier cargo, no importa que sea, mejor dicho, no, los rangos son solo rangos y hacen parte de esa dinámica empresarial. Como tú decías, no nos determinan, no nos dan el valor que tenemos como personas, no, eso no determina quiénes somos. Aparte de todos estos aprendizajes y demostrarnos esta visión, ¿quieres agregar algo puntual, alguna frase o alguna recomendación para unas emociones más fluidas, para una inteligencia emocional desarrollada, más asertiva, y que no cause daño? Lo importante cuando yo oriento a las personas en el tema de emociones, yo siempre digo, hay algo muy importante y hay una prioridad en el manejo de las emociones, y es que la respuesta que nosotros demos frente a nuestra emoción no le haga daño a otros, pero tampoco te haga daño a ti mismo, no te hagas daño por tratar de controlarla, no te haga daño por tratar de no expresarla, pero tampoco hacerle daño a los demás. Pero tienes algo puntual que nos quieras aportar. Claro que sí, y muchas gracias por el espacio nuevamente. Parece un espacio muy bonito y también por darme la oportunidad de compartirlo, esa faceta, digamos, más humana. Sí, yo creo que en lo personal, siempre lo he dicho y trato de hablarlo también a mis hijos, de la importancia de uno conocerse uno mismo. Y eso es algo que viene de siglos atrás, de los griegos y etcétera, de pronto hasta de muchos más siglos atrás. Pero si tú te das la oportunidad de conocerte a ti mismo, ¿sí? Tu forma de ser, tus rasgos físicos, digamos, tus creencias, de uno realmente sacar espacios para uno explorarse a sí mismo y conocerse cada vez más, eso creo que es muy valioso, muy importante, porque es un punto de arranque, un punto de arranque para uno darse cuenta que si bien tiene muchas cosas positivas, también puede tener algunas creencias limitantes, puede tener, digamos, unas visiones que lo pueden estar orientando hacia un lado o hacia otro. Entonces, sacar el espacio y el tiempo para conocerse uno mismo, súper, súper valioso. Y luego tener compasión es el aceptar en cierta medida, un poco desde el amor con uno mismo, pues lo bueno, lo malo, lo regular, como entre comillas, lo que uno piensa que es bueno, malo, regular. Pero sobre todo desde una óptica de que uno no está totalmente definido. Entonces, que si bien me conozco y me quiero como soy, pues tengo la oportunidad de pronto de, si lo veo necesario, seguir creciendo. Y para eso es súper valioso lo que me comentaste, conectando con otras personas, ¿sí? Explorando nuevos retos, explorando nuevas circunstancias, abriéndose a posibilidades. Y también, pues obviamente, con ese aprendizaje personal y esa compasión con lo mismo, eso va luego permeándose hacia cómo conocer, relacionarse mejor y pues conectarse mejor con otras personas. Gracias, Jessie. Me gusta esa frase, tener compasión con uno mismo, aceptarse, reconocerse. A veces necesitamos
casi siempre necesitamos los espejos, ¿no? O sea, el espejo es la pareja, pero también puede ser el espejo un líder, el espejo puede ser el colaborador, el espejo puede ser, como tú decías al principio, que inclusive personas del común han sido tus entrenadores de vida, tus maestros, o sea, hay en cada persona algo que enseñar, algo que aprender también. Entonces, bueno, muchas gracias y seguiremos conectados, seguiremos hablando de este tema de las emociones y un feliz día, Jessy. Muchas Lo gracias. mismo, muchas gracias a ti y para todos. Que estén bien. Hasta luego. Gracias por acompañarnos.